Y el mundo se está moviendo hacia un gran terremoto internacional, cultural y político, a menos que algo pase, y ese algo tiene que ser un movimiento sobrenatural del Espíritu Santo en todo el mundo. Hay tensiones internacionales. Vean el Cuerno de África, o el Medio Oriente, o la Unión Soviética y China, con todas sus declaraciones unos contra otros. El señor Zhou Enlai dijo antes de morir: no nos preparamos para la paz en China, nos preparamos para la guerra. La falla tecnológica. La ciencia casi podría ahora construir el paraíso en la tierra. Pero incluso cuando el hombre estuvo en el paraíso, se rebeló contra Dios, y ese fue el primer pecado cometido. Había justicia social total en esos días, sin guerras, ni fuerzas policíacas, ni ejércitos, ni Vietnams. Ni muerte, ni sufrimiento, ni hospitales. En medio de eso, el hombre se rebeló contra Dios. La ciencia podría llevarnos casi al punto del paraíso de nuevo, salvo porque el hombre es pecador. Él tiene lujuria, avaricia y odio. Y por eso, el hombre está bajo sentencia de muerte. La falla tecnológica hace imposible que la historia se repita. Decimos que la historia se repite, pero hay un elemento en los tiempos modernos que es diferente a cualquiera en la historia del mundo. Y eso es la tecnología. Por ahí de, digamos, 1835, el hombre solo podía ir tan rápido como podía correr un caballo. Miren qué rápido vamos hoy. 29,000 kilómetros por hora en el espacio. En solo 150 años. Menos de 150 años. Todo eso ha pasado. Y tenemos la pregunta hoy de la ingeniería genética y la manipulación ambiental. Y está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas. ¿Qué nos va a guiar? Si rechazamos los 10 mandamientos, si rechazamos el sermón de la montaña y rechazamos la Biblia y su ética, ¿qué va a guiarnos? Para no chocar. Y luego hay una falla personal que tienes en tu propia vida y en tu familia y en tu negocio y en tus relaciones con tu prójimo. Las tensiones están ahí. Jesús dijo que vendría un tiempo cuando el corazón de los hombres fallaría por temor. Fallaría por temor, aburrimiento, ansiedades, culpa, temor de muerte, pérdida de salud. ¿Cuántas personas me están viendo ahora que ya les dijeron que tienen una enfermedad terminal? A muchos de los que están aquí les dirán este año a algún doctor que solo tienen unos meses de vida. Y tal vez eres un joven. La Biblia dice que está establecido para el hombre morir una vez, y después de eso el juicio. Sí, vivimos un periodo de crisis y Jesús dijo: habrá señales en el sol y en la luna, y en las estrellas, y sobre la tierra angustia, en las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo, el corazón del hombre desfalleciendo de miedo, buscando cosas que vendrán a la tierra, pues los poderes del cielo serán sacudidos. Sí, Jesús dijo que los poderes del cielo, toda la tierra y el cielo serán sacudidos por lo que vendrá. Y es lo que leímos en Hebreos. La Biblia dice que Dios sacudirá la tierra una vez más. Y los cielos, las estrellas, los planetas, serán sacudidos. Pero vendrán cosas que permanecerán y que siempre serán las mismas con las que contarás. Primero, la naturaleza de Dios nunca cambia. Dios dijo: soy el Señor Dios que no cambia. Las Escrituras dicen: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa que Dios no cambia ni una pestaña. En todos los siglos, Dios no cambia en su santidad. Dios es santo, un Dios justo. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que fue, que es y quien vendrá. Dios es un Dios santo y un Dios justo. Y Dios no soporta el pecado. Él aún lo odia porque Él es un Dios santo. Y Dios es un Dios de juicio. La Biblia dice que el Señor juzgará hasta los confines de la tierra. Cada cosa secreta será sacada a la luz. Un día del juicio va a venir. Eso no ha cambiado. El día fue dictado, fue establecido. Dios no cambia en su amor.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios aún ama. Y Él nos ama con amor eterno, que dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muriera por ti. Y si no fuera por eso, no habría esperanza en el mundo. Él murió en la cruz y Él resucitó y está vivo y Él va a volver. Y esa es la esperanza que tenemos. Son las buenas noticias del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias para ti. Las buenas noticias son: Dios te ama. Él tiene un plan para tu vida, un propósito para vivir. Hay una razón para tu existencia. No te rindas. No dejes que los encabezados te asusten. Dios aún es soberano. Él aún está en el trono. Y los que lo seguimos y lo servimos, tenemos un futuro que es más brillante que mañana. Porque Él vive. Yo puedo enfrentar un mañana, escribió Gaither. Sí, Dios es amor. Y Dios nos amó. Otra cosa que no ha cambiado es la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tu palabra, Señor, permanece en el cielo. La primera pregunta que el diablo le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén fue: ¿así que Dios dijo? Él intentó hacerlos dudar de la palabra de Dios, pero la palabra no cambia. Es inmutable, por eso es tan importante leerla a diario y estudiarla. Que sea tu guía. Y luego la naturaleza humana no cambia. Jeremías dijo: nada hay tan engañoso como el corazón y es perverso. ¿Eso ha cambiado? Miren el mundo de hoy. Lean los encabezados sobre los homicidios y los robos y los atracos. Violaciones en todo el mundo, no solo en Canadá y los Estados Unidos, es mundial. Es una convulsión mundial de violencia y terrorismo. Es lo que Jeremías dijo. No hay nada tan engañoso como el corazón y muy malvado. Tu corazón, mi corazón, no sabes lo que harías bajo ciertas circunstancias. Somos pecadores. Pecadores de nacimiento, pecadores por elección, pecadores por práctica. Necesitamos que perdonen nuestros pecados. No puedes reconciliarte con Dios, no puedes ir al cielo a menos que esos pecados sean perdonados. Y Dios dijo: puedo perdonarte si te arrepientes de tu pecado y recibes a mi Hijo Jesucristo como tu Señor y Salvador. Otra cosa que no ha cambiado: la ley moral no ha cambiado. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga una sola tilde de la ley, dijo Jesús. No tendrán otros dioses delante de mí. La idolatría aún es un pecado. Honra a tu padre y a tu madre. La rebelión contra la autoridad de tus padres sigue siendo pecado. No cometerás adulterio. Si cometes una inmoralidad, eres pecador. No robarás. Hacer trampa en la escuela. Robar en una tienda. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Mentira. ¿Has dicho una mentira? Dices: bueno, Billy, por desgracia casi todos esos los he cometido. Supón que solo rompiste una de esas leyes. Solo una vez. Eso te hace pecador. Porque la Biblia dice que si guardas toda la ley, pero fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. En ese sentido, todos hemos roto todos los mandamientos. Hemos pecado contra Dios. Cualquiera que sea el color de tu piel, cualquiera que sea tu afiliación religiosa, somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, necesitamos ser redimidos. Y por eso Cristo vino, por eso Él fue a la cruz. Y luego lo quinto y último, la promesa de que vendrá de nuevo no ha cambiado. Él vendrá de nuevo. El general MacArthur dijo cuando dejó las Filipinas: regresaré. Cristo dijo antes de irse: regresaré. Pienso que Él va a regresar. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante Él. Esa será la conferencia de paz más grande sobre el desarmamiento que el mundo verá, y es una conferencia que funcionará. Todas las naciones se reunirán. Tal vez vayan a Nueva York, al edificio de las Naciones Unidas, no sé. Pero todas las naciones del mundo, creo, van a reunirse en Jerusalén. Y la paz será dictada. Estaremos bajo la teocracia,
Dios gobernará. Y prefiero confiar en el Señor Jesucristo gobernando la tierra que en cualquier hombre vivo o que haya vivido salvo Él. Él gobernará con justicia, amor, misericordia, ternura y perfección, que no tenemos ahora en ningún hombre, porque cualquier hombre que elegimos o que llega a la cima es solo un hombre. Su corazón no ha cambiado. Jesús dijo: me iré a prepararles un lugar, y si me voy a prepararles un lugar, vendré de nuevo por ustedes, para que estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Cuando estaba ascendiendo al cielo, 2 hombres con vestimentas blancas estaban al lado de los discípulos, con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de su Señor, y esos 2 hombres dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. ¿Sabes cuál era la canción favorita de Winston Churchill? Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. El credo de Nicea, que casi todas nuestras denominaciones, la mayoría de nuestras denominaciones aceptan, dice: y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Charles Wesley, el gran escritor del himno inglés, escribió 7000 himnos. Tenemos a uno en la plataforma, el Dr. Oswald J. Smith, uno de los grandes escritores de himnos de nuestro siglo. Y ahora Gaither, cuyas canciones han sido cantadas en todo el mundo. Pero Charles Wesley escribió 7000 himnos, ¿pueden creerlo? Y 5000 de ellos hablan de la segunda venida de Jesucristo. Cuando la reina Isabel II, su reina, fue coronada, recuerdan que el arzobispo de Canterbury puso la corona en su cabeza, y esto es lo que dijo al coronarla: te entrego, graciosa dama, esta corona, para que la uses hasta que aquel que merece el derecho a usarla regrese. Es parte de la historia de Bretaña. Cuando un soberano es coronado, se reconoce que solo es temporal y que la corona un día la usará el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gran pregunta que enfrenta el mundo hoy es: ¿quién restaurará el orden? ¿Quién puede contrarrestar los peligros? ¿Quién puede gobernar al mundo? Te propongo que el Señor Jesucristo puede, y Él va a hacerlo. La Biblia nos dice eso. Los últimos 2 versículos de la Biblia dicen: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El último pensamiento en la Biblia es la segunda venida de Jesucristo. Antes de que venga, Él hizo ciertas predicciones. Él dijo que habría señales que podríamos ver. Dijo que habría convulsiones, terremotos sociales y políticos, además de físicos, guerras, violencia en todo el mundo, permisividad moral, tribulaciones, tanto judíos como cristianos sufrirán, anticristos, personas traicionándose unos a otros, dirigiéndose al Armagedón. ¿Estamos ahí ahora? No lo sé, porque nos advirtió que no intentáramos poner una fecha. Pero todas las señales parecen apuntar a algo que va a pasar muy pronto. O podría no haber una raza humana. Y es interesante para mí que no oímos mucho eso desde el púlpito ahora. Pero sí lo escuchamos de los científicos y de los líderes de gobierno, de muchas naciones en el mundo. Y parece que los profetas de nuestro tiempo se han vuelto los científicos y los sociólogos y los filósofos y los líderes políticos que nos están advirtiendo, como lo hizo el presidente Carter el otro día cuando dijo: estamos en la ruta peligrosa. ¿Qué pasará cuando Cristo venga? Tengo buenas noticias para ti. El pecado, el sufrimiento y la muerte son 3 grandes problemas que el hombre ha enfrentado. Han estado con nosotros desde el principio. La ciencia no ha resuelto ninguno, no ha resuelto el problema del pecado en el corazón humano, no ha resuelto el problema del sufrimiento. Puedes poner a una persona en el mejor hospital del mundo y sufrirá. Ponlo en el mejor
con el mejor cuidado psiquiátrico y seguirá sufriendo, porque el hombre es un ser que sufre. La ciencia no ha resuelto este terrible problema del sufrimiento humano. No hemos podido resolver el problema de la muerte. Aún mueren miles de hombres al día por todo tipo de causas. Pero Jesús va a eliminar todo eso. El pecado será eliminado, el sufrimiento será eliminado, la muerte será eliminada. La paz será establecida en la tierra. Su nombre será Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin, las Escrituras dicen. Nuestras instituciones sociales serán reconstruidas. La pobreza será eliminada. La justicia social prevalecerá en todo el mundo. El reino de Dios triunfará. Me alegra estar de su lado. Me alegra que me haya elegido hace varios años y nací de nuevo y recibí a Cristo en mi corazón. Y ahora sé que estoy listo para entrar en su reino por su gracia y por su misericordia. Ya entré en su reino y tengo eternidad ahora. No tengo que esperar a morir para eso, la tengo ahora. El futuro no me da miedo por mí, pero el futuro me da miedo cuando pienso en ti, que no conoces a Cristo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento que Él venga? Esperar, con paciencia, pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10. Ya pasaron 2000 años desde que hizo esas promesas. Pedro dijo que la gente preguntará ¿dónde está la promesa de su venida? En todos estos 2000 años las personas lo han esperado y no ha venido. ¿Qué sucede? ¿Algo ha pasado? No, todo va de acuerdo con el tiempo de Dios. Dios lo planeó así. Así es como Él lo quería, para que llegáramos a Él solo por fe y lo aceptáramos en nuestros corazones como Señor y Salvador. Sí, debemos esperar con paciencia, porque Él va a venir. Y luego debemos vigilar. ¿Te has levantado una mañana y dicho, Señor, tal vez hoy vas a venir? ¿Te vas a dormir y dices, Señor, tal vez mientras duermo tú vendrás? Estamos esperando con expectativas anhelantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo en Filipenses 3. ¿Estás esperando y vigilando? Y debemos trabajar. Porque su venida no significa que vamos a ir a casa a sentarnos y esperar y no hacer nada y decir no puedo hacer nada por el mundo. Debes querer trabajar más duro que antes, más duro en tu iglesia, más duro en tu comunidad, hacer más buenas obras que nunca antes, orar por la paz, trabajar por la paz, ayudar en todas las buenas obras. Las Escrituras dicen, dichoso el siervo cuando su Señor al volver lo encuentra trabajando. Jesús dijo eso. Cuando Él vuelva, Él debe encontrarte trabajando más duro que antes. He conocido a personas que dicen que no sirve de nada evangelizar, que no sirve de nada dar a las misiones, que no sirve dar para el hambre del mundo porque Jesús va a volver y no podemos resolver todos los problemas de todas formas. Esa no es una actitud escritural, no es bíblica y es pecado. Debemos trabajar y dar y orar y vivir con la expectativa de que Él va a venir. Pero debemos incrementar nuestro celo e intensificar nuestros esfuerzos. Hasta donde me concierne, leo en el periódico de vez en cuando que algunas personas esperan que me retire pronto. Quiero decirles que no pienso retirarme hasta que el Señor me retire. Sé que estoy envejeciendo, pero me siento mejor de lo que me he sentido en la vida. Y el Señor me ha dado fuerza extra y le ha dado a nuestro equipo fuerza extra. Y vamos a continuar. Vamos a seguir por la gracia de Dios con su ayuda, con sus oraciones y con su apoyo, llevando el Evangelio a todo el mundo. Y luego, lo último que debemos hacer es prepararnos con urgencia. Jesús dijo, por eso también prepárense, porque cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando menos lo esperen, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Estás listo? ¿Qué debes hacer para estarlo? Primero, arrepentirte de tus pecados. Dirás, ¿cómo hago eso? Di, Señor, lo siento.
Estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar y de vivir. Y estoy dispuesto a poner toda mi vida bajo el señorío de Jesucristo. Voy a cambiar mis prioridades. Eso es arrepentimiento. Puedes hacerlo hoy, ahora mismo, hoy. En segunda, por fe, recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez ya lo hiciste cuando te uniste a la iglesia, pero quieres reconfirmar ese compromiso. Pero no estás seguro. Verás, puedes ser miembro de la iglesia y no tener una relación personal y diaria con Cristo. Y no estás seguro de tener esa relación. Su paz y su gozo y su amor no es tuyo. Y la seguridad no está ahí. Y en esta maravillosa y gloriosa tarde, te gustaría asegurarte. Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto que miles de personas han hecho durante los últimos días. Voy a pedirles que cientos de ustedes se levanten y vengan y se paren frente a esta plataforma. Y después de que hayas venido aquí voy a decir unas palabras, haremos oración y te daré literatura para ayudarte en tu vida cristiana antes de irte. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán donde estás. Si vienes en autobús, esperarán. Voy a pedirles que nadie deje el estadio. La tentación es correr y adelantarse a los demás, pero por favor, quédate donde estás. Es un momento santo. Este es un momento de eternidad para miles de personas aquí. Ahora, esta noche, quiero que vayan conmigo al versículo 11 de Judas. Judas es un librito escondido en la parte de atrás de la Biblia. Y solo hay unos pocos versos. Y esta es una sola frase de un verso. Y esto es lo que dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ahora, qué extraña expresión, el camino de Caín. Y sin embargo, cuando tomo la Biblia encuentro algo interesante, que solo hay dos formas de vivir en la Biblia. Uno es el camino de Caín y el otro es el camino de su hermano Abel. Abel fue aceptado por Dios, Caín fue rechazado por Dios. Entonces, está el camino de Abel y está el camino de Caín. Y esta noche quiero hablar de estos dos hermanos, porque fueron los primeros niños en la historia de la humanidad. Dios había creado a Adán y a Eva, y tenían dos hijos, sus dos primeros hijos, Caín y Abel. Y encontramos, hermanos, a lo largo de la Biblia, encontramos a Jacob y Esaú, Moisés y Aarón, Absalón y Amón, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, José y sus hermanos. Y en el cuarto capítulo de Génesis encontrarán la historia fascinante, desafiante, emocionante y trágica historia de Caín y Abel. Verás, ellos fueron los primeros niños que nacieron, ellos fueron los primeros agricultores, realizaron la primera ceremonia religiosa, tuvieron la primera pelea, el primer acto de violencia que jamás se haya hecho en este planeta. Hizo Caín contra su hermano, cuando mató a su hermano en un ataque de ira por celos y envidia. Pero Adán y Eva deben de haber estado emocionados cuando llegaron estos muchachos, porque Eva dijo: he adquirido un nombre del Señor. Verás, Adán y Eva acaban de pasar por una experiencia terrible. Se habían rebelado contra Dios en el jardín del Edén. Ahora, el jardín del Edén, donde habían vivido, nunca había habido una sola guerra. No habían ejércitos, no había policía, no los necesitaban, no habían cárceles, ni pobreza, ni había sufrimiento. Era un mundo maravilloso para vivir. Y se rebelaron contra Dios. Y Dios los expulsó del paraíso. Los expulsó del jardín del Edén. Y dice algo muy interesante en Génesis: para que no tocaran el árbol de la vida. ¿Por qué? Si el hombre hubiera vivido después de haber comido del árbol de la vida, habría vivido para siempre en sus pecados. Y en ese sentido, la muerte es una bendición para la raza humana. Supongamos que Hitler viviera para siempre, supongamos que personas como Stanley vivieran para siempre y plagaran a la raza humana.
Pero pasa una generación y viene otra y está cambiando y cambiando constantemente. Dios los expulsó para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en sus pecados. Pero Dios también prometió antes de expulsarlos. Dios prometió que algún día enviaría un redentor. Y lo ilustró cuando salieron. Él mató a algunos animales y derramó sangre inocente y vistió a Adán y a Eva con pieles. Y Dios estaba enseñando que la única forma de acercarse a Él en el futuro para siempre, era por medio de la sangre. Y es por eso que tomas la Biblia y encontrarás tanta sangre. Alguien ha dicho que el cristianismo es una religión de sangre, y lo es. La sangre de Jesucristo, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y cada vez que vas y comulgas en tu iglesia y tomas la copa del jugo o del vino, es un símbolo de la sangre que se derramó por ti en esa cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora Caín nació con instintos pecaminosos, porque ven que heredamos el instinto de pecado de nuestros padres. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Isaías dijo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Leímos en un periódico que ahora están pintando los botes de basura y las bolsas de basura con colores psicodélicos y se ven muy bonitos. Y vi algunos de ellos, pero por dentro siguen siendo basura. Ahora estás bien vestido esta noche. Y la mayoría de las personas, cuando vienen a una reunión religiosa, pueden verlas con una tremenda ropa bonita y así vivan en pobreza. Ellos tratan de vestirse bien. Y puedes estar en estos verdes y azules pastos de Kentucky, una hermosa región, y estar sufriendo. Y en el interior hay celos, hay orgullo, lujuria, idolatría, hay amargura, hay enojo. Todos los pecados de los que la humanidad son culpables están al acecho dentro de su propio corazón. ¿Sabes? Jesús dijo a los fariseos de su época que eran sepulcros blanqueados. Por dentro tenían huesos de muertos podridos. No es de extrañar que los fariseos no les agradara a Jesús. Los llamó toda clase. Leí en el capítulo 23 de Mateo. Él dijo: ustedes por fuera se ven muy hermosos. Te ves bien. Eres un religioso. Parece que vas al cielo. Pero puedo ver dentro de tu corazón el orgullo, la lujuria, la hipocresía. Y Dios sabe todas las cosas secretas. Y Dios mira dentro de ti y te dice, y tú puedes decirte: soy bautista, soy de las asambleas de Dios, no me importa quién quieras que seas, yo veo lo que hay en tu corazón. Tu corazón está lleno de rebeldía y necesitas perdón. Necesitas ser limpiado por la sangre de Jesús. Ahora, cuando nació Caín, creo que Eva pensó que de alguna manera el nacimiento de Caín era un regalo de Dios que cancelaría sus pecados. Ella pensó que tal vez Caín iba a ser el Mesías que ya le habían prometido. Ella dijo: mi hijo es de Dios. Sabes, hay una evidencia en todas partes de que a todos nos gustaría cancelar nuestros pecados. Nos gustaría entrar en contacto con Dios de alguna manera, pero si rechazamos el camino de Dios y seguimos el camino de Caín, Caín fue rechazado por Dios. Nos dirigimos a las estrellas, recurrimos a cualquier cosa que deshaga de esta culpa y que nos dé algún propósito y significado en nuestra vida. Y en cuanto existimos, y Eva pensó que tal vez Caín iba a ayudarla a ella, a su hijo pequeño. Pero Caín nació en un mundo con tremendas ventajas. Nunca había habido una guerra. No había odio ni celos. Sin pobreza.
Tenía todo lo que una persona podría desear. Nunca nadie fue asesinado antes. Nadie había robado nada. Era un mundo maravilloso. Y Caín también era religioso. Caín decidió rechazar el camino de Dios. Caín decidió seguir su propio camino. Y solo hay dos formas de vida: el camino de Caín y el camino de Abel. Ambos eran religiosos y vinieron a adorar a Dios, pero vinieron de manera diferente. Dios dijo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces Abel trajo un sacrificio de sangre. Él estaba sucio, estaba feo, pero Dios escogió la sangre. ¿Y por qué? ¿Alguna vez lo pensaste? Muchos de nosotros sentimos repulsión al ver la sangre, odiamos ver la sangre. Nuestros pecados son feos, nuestros pecados son sucios. Cada vez que vemos la sangre, nos recuerda nuestros pecados que son feos ante Dios. Nos recuerda que causará juicio. Pero Caín no trajo sangre. Dijo: esto es demasiado sucio, está demasiado feo. Voy a traer las mejores frutas, las mejores legumbres que tengo. Voy a traer lo mejor de las verduras como una ofrenda a Dios. Pero la Biblia dice que es mejor obedecer que sacrificar. La Biblia dice: solo por la sangre. Nosotros decimos que podemos llegar allí de otra manera, pero es solo a través de la sangre. Ya sabes, mucha gente cree en Jesús hoy y están aceptando a Jesús como un héroe revolucionario. Mucha gente está cantando sobre Jesús, escribiendo sobre Jesús. Todo está bien, espero que siga así. Jesús lo es. Es más que una superestrella. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y cuando murió en la cruz no se quedó allí. Se levantó de entre los muertos, está vivo. Y cuando derramó su sangre, esa sangre significa algo. Significa que Dios ahora podía perdonar tus pecados. Significaba que Dios ahora podía transformarte y escribir tu nombre en el libro del cielo, porque Jesucristo murió en esa cruz. Dios ahora puede permanecer justo y ser el que justifica al pecador. Verás, si se me permite decirlo con reverencia, Dios enfrentó un dilema. Dios dijo: la paga del pecado es muerte. Tienes que morir. Estás bajo sentencia de muerte. ¿Cómo puede venir Dios y simplemente perdonarlo y borrarlo? El jurado dice que un hombre como Charles Manson es culpable. Pero supongamos que el juez dice: oh, dejaremos que Charlie siga adelante, tiene todas esas novias, todas esas responsabilidades, esas cosas, nos olvidaremos de todo eso. Eso no sería justicia. Y si Dios te dijera eso: eres culpable, soy culpable, hemos quebrantado las leyes de Dios, todos nosotros, Dios no puede venir y decir: olvidémoslo. A menos que alguien pague la pena de muerte. Y estamos bajo sentencia de muerte. Bueno, alguien pagó la pena de muerte por ti y por mí. Jesucristo en la cruz pagó la pena de muerte. Derramó su sangre. Y ahora Dios puede decir: te perdono, la deuda está pagada. Así es como Dios nos ama. Eso es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias para toda la raza humana, sean negros, blancos, amarillos, rojos, cualquiera que sea tu color, cualquiera que sea tu posición social o tu nivel educativo, Dios está diciendo: te amo y te perdono. Eso es el Evangelio. Y no me importa cuáles sean tus pecados, no me importa lo malos que sean, los negros que estén. Dios dice: te perdono. Te amo y te demostraré esto entregando a mi hijo en la cruz. Ese es el camino de Abel. Ahora el camino de Caín es decirle a Dios: quiero ir al cielo y quiero ser salvo, pero lo quiero hacer a mi manera. Quiero seguir mi propio camino. No voy a cruzarme en tu camino. No me gusta ir al camino de la cruz ni al de la sangre. No me gusta ir por el camino del sacrificio de Cristo. No quiero morir a mí mismo.
No quiero renunciar a todo lo que amo. Todos esos deseos y pasiones mías puede que estén equivocadas, pero Señor, quiero aferrarme a ellos. Voy a seguir mi propio camino y de alguna manera llegaré allí. No lo harás. No lo harás. Solo hay un camino al cielo y una puerta. Es el camino de la cruz. Y sin la cruz no hay salvación, según la Biblia. Así que trajeron sus sacrificios a Dios. Y sabes, estamos haciendo lo mismo. Vamos a la iglesia, tratamos de vivir una vida buena y moral, pagamos nuestras cuentas, hacemos lo mejor que podemos y creemos que eso va a ser lo suficientemente bueno. Y tiene que llegar un momento en que debes de hacer de nuevo. Tiene que llegar un momento en que te conviertes. Y fíjate, dice la Escritura en Hebreos 11:4, que Abel tomó su decisión por Dios mediante la fe. Abel no lo entendió todo. Y no tienes que ser un teólogo para venir a Jesucristo. No tienes que saber mucho de Biblia o del Evangelio. Cuando vienes a Cristo, ven con lo poco que tienes. Tú sabes que eres un pecador, tu conciencia te lo dice. Tú sabes que Cristo es el Salvador. Eso es todo lo que tienes que saber. Solo ven y recíbelo por la fe. Dice, por la fe Abel hizo un sacrificio a Dios. ¿Ves? Caín no vino por fe. Él vino por sus propias obras y su propia voluntad. Vino por sus propias ideas, escogió su camino. Y Dios dijo, no, Caín, eres rechazado. Pero él aceptó a Abel. Abel con certeza está en el cielo. Y lo veremos algún día. Ahora, lo que ocurrió, Caín se puso celoso. Él se enojó. Y un día, cuando estaban en el campo, tomó una piedra y lo mató, lo golpeó en la cabeza. Asesinato. La primer violencia, el primer asesinato, la primera guerra en las historias de la raza humana. Y continúa desde entonces. Y siempre continuará hasta que Jesús regrese y establezca su reino. Porque verás, la guerra viene del corazón humano. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras entre ustedes? No vienen de su propia lujuria. Esa guerra que ves hoy en el mundo es solo una extensión de las guerras de nuestros propios corazones. Hay muchas guerras en curso en el mundo en este momento, además de Vietnam. El hombre es un animal guerrero. Seguirá luchando y matando. Por eso hay guerras en las ciudades de este país. En cada lugar, personas asesinando por cientos cada mes, personas muertas en las carreteras por conductores ebrios, conductores bajo el efecto de las drogas, peleas y peleas en los hogares entre esposos y esposas, hijos y padres, guerra, guerra, guerra. Somos un pueblo guerrero y el primer acto de violencia lo cometió Caín. A causa de los celos, venía de su corazón, probablemente lo pensó durante mucho tiempo. Estaba celoso de su hermano, estaba celoso y dio rienda suelta a sus celos, hasta que finalmente terminó en un asesinato. Y Dios vino un día y advirtió a Caín. Y Dios dijo a Caín, tú sabes que el pecado se agazapa a la puerta. Incluso antes que cometiera el asesinato, Dios vino a tratar de salvar su corazón. Dios dijo, el pecado está en tu corazón. Se agazapa como un tigre, se agazapa como un león a punto de saltar. He escuchado a personas decir, bueno, si yo hubiera estado en su lugar no lo hubiera hecho. Y tú no sabes lo que harías. De todas las circunstancias que rodean el caso, tú no sabes qué podrías hacer. Todos tenemos la tendencia de la lujuria y el odio. Y no estamos exentos de tener celos ni envidia. Y tú no sabes lo que harías. Todos somos rebeldes contra Dios. Y bajo ciertas circunstancias, con el tipo correcto podríamos hacer cualquier cosa y caer en la peor situación. Caín fue advertido por Dios.
Y Dios te advierte a ti en la Biblia que eres capaz de hacer cualquier pecado, y toda persona en esta audiencia ha quebrantado los 10 mandamientos, y la Biblia dice que si solamente dejas de guardar uno y transgredes uno, eres culpable de toda la ley. Y Caín probablemente había enterrado a Abel, y Dios dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dijo: no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Y luego Dios dijo algo interesante. Dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y la Biblia dice: tus pecados están escritos. Dios dijo: Caín, has pecado, tengo que juzgarte. Y Dios lo juzgó. Y Dios dijo: fugitivo y vagabundo serás de la tierra. Y Caín dijo: mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Y por el resto de sus días Caín llevó ese castigo por aquel acto violento en el que mató a su hermano, celoso de él, y lo odiaba y luego lo mató. Entrega tu vida hoy a Cristo y podrás enfrentar la realidad. No tienes que tomar una droga, una pastilla o un vaso de alcohol para enfrentar la realidad de la vida, las circunstancias, los problemas o las pruebas que estés pasando. Deja que Cristo entre y se haga cargo de tu vida y eche todas sus cargas sobre Él, porque Él se preocupa por usted. La Biblia dice que el Señor lo puso en una marca a Caín, y Caín salió de la presencia, habitó en la tierra de Nob, al este de Edén. Fíjese, él estaba cerca del paraíso, pero a 1.000.000 de millas de él. Billy Sunday dijo: yo prefiero estar a un pie del infierno y marcharme, que estar a 1.000.000 de millas del infierno y dirigirme hacia él. Algunos de ustedes están cerca del reino de Dios, pero bien podrían estar a 1.000.000 de millas en la dirección equivocada. Te diriges en dirección a Caín, religioso, pero aún no has experimentado a Cristo por ti mismo. Otros de ustedes se dirigen hacia el cielo y al reino de Dios, tropezando, vacilando, tal vez fallando, pero el suyo es el camino de Abel. Has venido por el camino de la cruz y estás diciendo: Señor Jesús, sé mi Señor, y sé mi Salvador, y sé mi Cristo. Estos dos jóvenes, Caín y Abel, tipifican a todos los jóvenes que hay en el mundo hoy. Y tú has hecho tu compromiso y tu decisión por Jesucristo. Has confiado en Él. Dices: bueno, Billy, ¿qué tengo que hacer? Tienes que arrepentirte de tus pecados, y eso significa que tienes que estar dispuesto a abandonar tus pecados y cambiar tu forma de vivir. En segundo lugar, tienes que venir con una fe sencilla, como la fe de un niño. Fíjate, dice como un niño. Jesús dijo: tienes que volverte como un niño. Hay muchos profesionales aquí esta noche, doctores de ciencias, filosofía, psicología o alguna otra disciplina, pero tienes que volverte como un niño pequeño, intelectualmente y espiritualmente. Y si tienes que decir: Señor, te necesito y vengo a ti por fe, tienes que tener la fe de un niño, como la fe de un niño por su padre o madre. Y luego tienes que decir: yo estoy dispuesto a seguirte y a servirte, cueste lo que cueste. Joven, jovencita, padre o madre, quien quiera que seas tú, voy a pedirte que te levantes de tu asiento. Cientos de ustedes han venido en cada servicio. Vengan y párense enfrente a esta plataforma y digan al venir: recibo a Cristo, quiero seguir el camino de Abel, quiero seguir el camino que me lleva al cielo, el camino de la cruz. Voy a pedirte que te levantes y vengas ahora mismo. Y después de que te haya levantado, voy a tener una palabra contigo, voy a orar contigo, te voy a dar algo de literatura y podrás volver a tus amigos y reunirte con ellos. Aquellos de ustedes que están allí arriba, vengan. Los que han venido en autobús lo van a esperar. Solo levántense de todas partes y vengan, párense aquí. Vamos a estar orando por ustedes. Ven. Puede ser tu última oportunidad y Dios te está hablando esta noche. Y la voz del Espíritu de Dios. Y es posible que nunca lo hayas hecho y nunca tengas otra oportunidad. Por favor, levántate y ven. Porque Dios espera por ti con los brazos abiertos.
Vas a pasar de muerte a vida y a estar con Cristo para siempre. Ven, te estaremos esperando. Lo quiero ahora, por Billy Graham. Una vez vi un gran anuncio en el periódico que decía, lo quiero ahora. Se refería a que podías comprar un artículo ahora y pagarlo después. Y así es como la mayoría de nosotros compramos cosas hoy en día. Vivimos en una época que creo que puede pasar a la historia como la civilización instantánea. Café instantáneo, sopas instantáneas, comidas instantáneas en hornos microondas, todo es instantáneo. No queremos trabajar para conseguirlo, no queremos esperar, no queremos hacerlo a la manera de Dios, lo queremos ahora. Es similar a la historia de Saúl. Llegó del campo y tenía tanta hambre que vio a su hermano con un poco de estofado y dijo, quiero un poco de eso. Su hermano Jacob le dijo, si me das tu primogenitura te daré un poco de estofado. Génesis 25:29. La primogenitura tenía un significado de primera importancia, pero Esaú tenía tanta hambre que vendió su primogenitura a su hermano para conseguir lo que quería en ese momento, el ahora. Una vez cuando Israel estaba en la guerra, David no fue a dirigir la batalla como lo hacía normalmente. Se quedó en casa y mientras estaba en su palacio miró al otro lado y vio a una mujer muy hermosa tomando un baño y dijo, la quiero ahora. Y era esposa de otro hombre. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios, y aún así mandó matar al marido de esa mujer. Fue culpable de asesinato y adulterio. Intentó encubrirlo hasta que el profeta Natán fue a verlo y le dijo, tú eres ese hombre. Segunda de Samuel 12:7. Entonces David pudo confesar su pecado y mostró arrepentimiento, pero nunca volvió a recuperar su estatura. A partir de ese momento, algo siempre pareció faltar en su vida. El hijo de David, Absalón, dijo lo mismo. Dijo, no quiero esperar a que mi padre muera para que pueda tener la oportunidad de heredar el trono. Quiero ser rey ahora. Así que se rebeló contra su padre. En la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo, había un padre con 2 hijos. Y el más joven sabía que le esperaba una herencia. Aproximadamente 1/3 de la herencia de su padre sería para él, y 2/3 para su hermano mayor. No le gustó vivir en una granja, así que pidió su herencia. Dijo, la quiero ahora. Y lo consiguió. Gastó su herencia en una vida desenfrenada y terminó en un chiquero vacío y desilusionado. Todos sus amigos lo habían abandonado. Verás, el diablo también paga sueldos. Sirve al diablo y él te pagará. Te hará las promesas más hermosas que jamás hayas oído. La oferta de Satanás siempre estará revestida con el envoltorio más hermoso y brillante. Pero él es un mentiroso y es el padre de la mentira, según lo dijo Jesús, el Señor nuestro. Y el diablo puede estar mintiéndote ahora mismo. Te está susurrando al oído. Te está diciendo que su camino es mejor que el camino de Dios. Pero muchas personas que aparentemente tienen todo por vivir, mueren desilusionadas y desesperadas, temerosas y amargadas. Satanás promete el mundo, pero da un corazón vacío y un alma vacía y perdida. Y como resultado acabas en el juicio y en el infierno. Muchas personas buscan el placer instantáneo en lugar de la verdadera felicidad. Una famosa estrella de cine dijo en una entrevista de televisión, yo solo quería encontrar un poco de felicidad y he encontrado un poco de ella aquí y allá, pero no mucha. Uno de los grandes bailarines de ballet del mundo al final de una entrevista bajó la mirada y dijo, ¿sabes? Realmente estoy buscando mi yo espiritual. Realmente no sé quién soy. ¿Sabes quién eres? ¿Has encontrado tu yo espiritual? ¿Tienes tal relación con Jesucristo que hay gozo y paz y felicidad en tu vida? ¿Has recibido el perdón de tus pecados y el conocimiento de que si murieras en este momento irías al cielo? ¿Lo sabes? Si no lo sabes, puedes asegurarte hoy. Dices, bueno, soy miembro de la iglesia, he sido confirmado, pero en el fondo de tu corazón sabes que Cristo no es tu Señor y Salvador. Porque Señor y Salvador deben ir juntos.
Señor significa rey. Significa que Jesús está en el trono de tu vida, que Él es el rey en cada área de tu vida. ¿Sabes quién eres en realidad? Estás hecho a la imagen de Dios. Fuiste hecho para glorificar a Dios. Fuiste hecho para Dios, y sin Dios hay un lugar vacío en tu vida. Y eso puede ser llenado ahora mismo. Simplemente ríndete delante de Jesucristo. En 2 de Timoteo, el capítulo 3, del verso 1, 2 y 4, Pablo dijo: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán más amigos del placer que de Dios. Buscamos placer, felicidad y diversión, y los obtenemos temporalmente, pero luego viene el mañana siguiente. Después del exceso viene la resaca. Por otro lado, el salmista dijo: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Salmo 16:11. El salmista no habla del placer de un momento, sino de la dicha eterna. Las únicas personas que conozco que realmente tienen completo placer, felicidad y gozo son aquellos que conocen a Jesucristo. Sí, hay lágrimas y problemas y dificultades. No es fácil ser cristiano, pero cuando el Espíritu Santo toma el control total de ti, se convierte en la vida más excitante, más emocionante, más desafiante y más llena de aventuras del mundo. La gente de hoy también busca sexo instantáneo en vez de amor verdadero. Dicen: lo quiero ahora. No estoy dispuesto a esperar al amor verdadero. Tienen amor erótico, pero del amor agape, es decir, el tipo de amor con el que Dios ama, no saben nada. Vengan a Cristo y encuentren el verdadero amor. Y buscan la riqueza instantánea en lugar de los verdaderos tesoros. Vivimos en la sociedad más opulenta que el mundo haya conocido. Cuando vuelvo a Estados Unidos tras mis viajes al extranjero, no puedo creer la riqueza que hay en este país. Mucha gente pobre de todo el mundo dice: lo quiero, y lo quiero ahora. Yo he intentado decirles que toda la riqueza de Estados Unidos no nos ha convertido en una nación feliz. No ha resuelto nuestros problemas, porque la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Jesús dijo: qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que son ricos. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Marcos 10:24. Una persona rica puede llegar al cielo. No hay nada malo en ser rico, si lo has conseguido honestamente, si eres un buen administrador, si lo compartes. Pero algunos quieren obtenerlo y obtenerlo ahora, y por eso mienten, engañan y roban. El que confía en sus riquezas se marchita, dice la escritura en Proverbios 11:28. Nunca he visto un funeral en el que detrás de la carroza fúnebre hubiera un remolque cargado de cosas yendo hacia el cementerio. No nos podemos llevar nada. Jesús dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 6:19. Te pregunto: ¿tienes tesoros en el cielo? ¿Cómo está tu cuenta bancaria en el cielo? Si tienes una gran cuenta bancaria en el infierno, será mejor que cambies de banco. Lo digo en serio. No te lo puedes llevar contigo. Lo tendrás que dejar todo atrás. Lo único que cuenta es tu relación con Jesucristo. Dios dijo a través de Isaías: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la blanca lana. Isaías 1:18. ¿No sería maravilloso tomar hoy todos tus pecados color escarlata y tenerlos tan blancos como la nieve? Jesús puede hacerlo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. La palabra más grande en todo el mundo es perdón. ¿Has sido perdonado? ¿Estás seguro de ello? ¿Estás seguro de que Dios te ha perdonado?
Por eso Cristo murió en la cruz. Y por eso resucitó, para que tú pudieras ser perdonado. La Biblia dice: este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Ven a Jesús ahora. Cuando estaba predicando hace unos meses, había dos jóvenes de 18 años de edad en la audiencia. Cuando hice el llamado al arrepentimiento, se volvieron al uno al otro y dijeron: vamos. Uno dijo sí y el otro dijo no. Hablaron un poco y finalmente ambos decidieron aceptar a Cristo. Unas semanas después volaban en avión. Quedaron atrapados en una tormenta en las montañas. El avión se estrelló y ambos fueron a la presencia de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho no? Si lo hubieran pospuesto. Veré a esos dos chicos en el cielo, solo porque una noche vinieron a Cristo. Ahora es tu momento, en este instante. Que si yo creo en la salvación instantánea, claro que sí. Abre tu corazón a Cristo ahora mismo. Dile sí a Él. Tú puedes ser salvo hoy. No desperdicies tu vida buscando el placer instantáneo, las riquezas o cualquier otra cosa. Acuérdate ahora de Jesucristo y encuentra gozo para siempre en Él. Primero, confiesa tu pecado y apártate de él. Segundo, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador y pon tu fe en Él. Él puede salvarte. Puedes hacerlo ahora mismo, donde sea que estés. Puedes hablar con Jesús en cualquier lugar. Él promete venir a vivir en ti, a transformar tu vida si te rindes delante de Cristo. Tú puedes tener una nueva vida y un nuevo comienzo. Comienza simplemente hablando con Dios. Puedes hacer una oración como la siguiente, pero debes hacerla de todo tu corazón. Puedes decir: Dios, sé que soy un pecador. Me arrepiento de mi pecado. Quiero apartarme de mi pecado. Por favor, perdóname. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Hoy quiero que vayan conmigo al 5.º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5.º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada, como Jeremías predijo. Él dijo: a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados, serán juzgados. Y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2.400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey. Era joven, rico,
y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras, llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour, Babilonia con toda su riqueza, Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles, de todo el imperio, a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos. Llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo, hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo, conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo, Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura te volveré el tercero al mando en el imperio.
Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar, puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa y tú y tus